cuánto tiene? Cuatro años. Yo pensaba que estaba más chiquita, que era de unos 6, 7 meses. Y no, es la que está grandecita, que anda para ir para acá. Pero si le preguntáramos a mi nieto Jackson, que tiene 7 meses, lo trajeran acá al frente y le dijéramos: Jackson, ¿tú crees en Jesús? ¿Verdad que es ilógico? Es ilógico. No nos va a responder. Es una criatura inocente. Aparte de eso, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos es de ellos. Que el reino de los cielos es de ellos. Entonces, el versículo dice: el que creyere, quiere decir que tiene que tener conciencia, voluntad de decidir, ¿verdad? Porque ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a responder? Tiene que tener cierta edad, cierta capacidad, primeramente para que crea y luego después para que responda. Alabado sea el santo nombre de Dios. Amén. Otra de las razones del por qué nosotros bautizamos, déjenme ver si vaya a Mateo, a San Mateo, a Mateo, algunos lo consideran, lo ponen San Mateo. Mateo, primer evangelio, el por qué usted y yo tenemos que ser bautizados. Ya miramos un versículo por allá en Marcos. Ahora Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo 3, verso 13, lo vamos a leer para aprovechar el tiempo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, el profeta Juan, al Jordán, al río. ¿Qué dice? Para ser bautizado por él. Mas Juan no quería bautizarlo. Se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, o todo lo encomendado. Entonces lo dejó. Y Jesús después que fue bautizado, estamos en el verso 16, Jesús después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió luego del agua. En otras palabras, el Hijo de Dios, Juan el apóstol, lo ve y le dice: ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero ahora Juan el profeta, Jesús viene a Juan el profeta para ser bautizado por él. Lo sumergió en las aguas. El Hijo de Dios, que no tenía necesidad de ser bautizado porque no tenía pecado, se puso en la fila de los pecadores para ir a las aguas. El Hijo de Dios. Ahora el que cree, como dice San Marcos 16:16, el que creyere, ahora el que cree, los que vienen a los caminos de Dios, que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, les corresponde también formarse en la fila de los pecadores y ir a las aguas. Ejemplo el Hijo de Dios nos dio, y mandato nos dio, de que fuéramos a las aguas. Alabado sea el santo nombre de Dios. No más vamos a ver ahorita, vamos a ver otros, pero ahorita estamos viendo nada más dos. ¿Por qué? Porque tenemos personas que apenas están comenzando. ¿Quién debe de ser bautizado? Los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Vaya a Romanos. Posiblemente ni entremos acá a lo que es la enseñanza. Vaya a Romanos 10, parece que es 10. Romanos, el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo.
¿Por qué constantemente el predicador, el que enseña o el que está acá enseñando, cuando termina la palabra, la enseñanza, hace una invitación? Dice, ¿alguien quisiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Alguien quisiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Todo predicador, tarde que temprano, hace la invitación. Entonces, Romanos 10, verso 8, hablando el apóstol Pablo a los romanos, ¿qué dice? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Tú tomas la decisión. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Confesar. Yo creo en Jesús, yo quiero recibir a Jesús. En esta noche yo quiero que Él me perdone. Yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Allá afuera, cuando uno platica con las personas, les dice, les hace uno esta pregunta, les dice, cuando usted muera, ¿a dónde va a querer ir? No conocen el cielo ni el infierno, pero se le pregunta, ¿a dónde quiere ir? Al cielo. Aunque no se conozca el infierno, pero nadie quiere ir al infierno, al cielo. Pero al cielo se va por la decisión que usted haga aquí en la tierra. Allá afuera se dice, a donde Dios me mande. No. Aquí en la tierra se toman decisiones y en el cielo se hacen registros. ¿Ok? Aquí en la tierra se toman decisiones y en el cielo se hacen registros. Para cuando llegue el tiempo, el momento de que usted y yo nos presentemos en el cielo, entonces allá va a aparecer su nombre escrito en un libro. Y se va a dar lectura. Alabado sea el santo nombre de Dios. Pero basado en la decisión que usted tomó aquí en la tierra. No es a donde Dios quiere. Al Dios que hizo los cielos y la tierra no es un Dios injusto, es un Dios justo y se rige por su justicia. Alabado sea el santo nombre de Dios. Entonces no es de los que Él quiere dejar entrar y no es de aquellos que Él quiere mandar al infierno, no, es aquellos que tomaron la decisión aquí vivos en la tierra. Usted aquí asegura su vida, su alma. Entonces, ¿quién debe de ser bautizado? Aquel que creyó y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Alabado sea el santo nombre de Dios. Vaya al libro de Revelaciones para nada más completar lo que le estaba compartiendo. Vaya al libro de Apocalipsis, el último libro. Es Revelaciones, es Apocalipsis, el último libro. Va a llegar un día en que todo va a ser cambiado. Todo va a ser transformado. Todo. Juan el apóstol fue llevado a la presencia de Dios. El apóstol Juan. En la isla de Patmos. Estaba prisionero en la isla de Patmos. Y a Dios le plació revelarle lo que estamos leyendo en el libro del Apocalipsis. Ok. Entonces, ahorita lo que le decía yo, que su nombre debe estar escrito por allá, o se va a llevar una sorpresa. Revelaciones, Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Dice la palabra de Dios.
hablando el apóstol Juan de lo que se le reveló. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, había un ser sentado en el trono. De delante del cual huyeron ¿qué? La tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo. Y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Qué dice? De pie ante ¿dónde? Toda clase social. Cuando dice grandes y pequeños, no está hablando que son los altos y que son los chaparritos. Está hablando de toda clase social, de toda raza, de toda persona. ¿En dónde? En el cielo. Alabado sea el santo nombre de Dios. Continuemos, a ver si no se me va el avión. Me regresan para acá. Y luego ¿qué dice? Y los libros, no un libro, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según lo que hicieron o sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte, este es ser espiritual, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito, ¿en dónde? En el libro de la vida, fue lanzado al agua de fuego. Todos los días de nuestra vida, mientras estemos aquí en la tierra, es una oportunidad para que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Es una oportunidad. Y después que tú ya lo recibiste, cada día de vida que Dios te concede es una oportunidad para que tú te santifiques. Te santifiques. En otras palabras, por cuanto vas a ir a la presencia de Dios, aquí en la tierra nos separamos y nos apartamos y tratamos de hacer lo mejor delante de los ojos de Dios. Y cuando tropiezas, la riegas, ofendites, pecates, entonces mientras estés aquí en la tierra, tienes la oportunidad para doblar tus rodillitas y decirle al Señor, perdóname. En el nombre de Jesús, perdóname. La regué, hice algo, cometí algo, perdóname. Dame las fuerzas para no continuar haciéndolo. Porque hay otros versículos que dicen, la paga del pecado, ¿qué? Entonces, si no nos arrepentimos y si no le decimos al Señor, Señor, perdóname, reconozco que falté, perdóname. Porque no sabemos en qué momento volamos, nos vamos, alabado sea el santo nombre de Dios. El Hijo de Dios espera el momento de ser arrebatado. Bendito sea el santo nombre. Y nos vamos a las bodas del Cordero, como dice la palabra de Dios, a gozarnos allá con Él. Es el anhelo del Hijo de Dios. Que cambie las cosas, nos agarre y vámonos a volar. Ah, Dios mío, es algo muy hermoso, muy precioso. Sí, Padre bueno. ¿Quién debe de ser bautizado? El que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿A dónde? Me dicen que para acá. Allá suena la campana. ¿Cómo debe de ser bautizado? Alabado sea el santo nombre de Dios. Entonces, los que deben de ser bautizados es el que creyere, el que recibió a Jesús como Señor y Salvador. Ese tiene que ser bautizado. Bendito sea su santo nombre. Durante el ministerio de los seguidores de Cristo, únicamente los que se arrepentían de corazón y aceptaban a Cristo eran bautizados.
El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, vaya al libro de Hechos, el comienzo de la iglesia. Hechos 2:37. El apóstol Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, empieza a hablar la palabra. Vaya desde el 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les dice? Arrepentíos. El arrepentimiento es el reconocimiento de lo que hemos hecho mal. Reconocer que faltamos, que fallamos, que pecamos. Por eso cuando venimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le decimos: perdónanos todas nuestras cosas. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. ¿Sí? Solo la sangre de Cristo limpia el pecado. Solo la sangre de Cristo. Aquí no se trata de que agua o una pulsera, un collar o lo que sea, no. Aquí se trata que solo la sangre de Cristo limpia y perdona el pecado. Por eso el profeta Juan, cuando lo mira en el comienzo del ministerio, mira a Jesús caminando y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué menciona que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Juan lo estaba señalando que ese hombre un día lo iban a sacrificar. Por eso dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note que aquel grupo de personas que fueron redarguidos obedecieron el mandato y se arrepintieron y fueron bautizados. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12, allá adelantito. Para entender el versículo ese, vayamos al 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba. ¿Qué sucedió aquí? Hubo persecución de los apóstoles. Entonces los apóstoles y los seguidores salieron, y donde iban llegando, iban predicando la palabra de Dios. Alabados al santo nombre de Dios. La persecución en veces es beneficiosa para la iglesia. Porque cuando viene entonces la aflicción, la presión, que tenemos que salir, esparcirnos, muchas de las veces es de la manera que Dios nos tiene que mover y mandar, para que recordemos que fuimos alcanzados por misericordia y que hay un mandato. Y predicar este evangelio a toda criatura. Los seguidores, los cristianos, los hijos de Dios tienen esa responsabilidad. No más que muchas de las veces nos hacemos al desentendido. Nos vamos a medio haciendo que no nos acordamos de que hay un mandamiento de parte de Dios, ir y predicar este evangelio a toda criatura. En otras palabras, no podemos ir a China. Claro que no. No podemos ir a Rusia. Claro que no. Pero cuando vamos a lavar la ropita,
hay bastante hispano por allí. Cuando vamos por ahí de compras, en vez de nos encontramos a la comadre, al compadre, al amigo, al vecino, y es la oportunidad para poder compartir de lo que hemos creído, de lo que hemos recibido como hijos de Dios, acordándonos del mandamiento, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Porque usted no sabe si esa persona que usted se encontró es su último día. No lo sabemos. En veces pensamos y creemos, tengo 30 años, me quedan todavía 50. ¿Quién le aseguró que le quedan 50? ¿Sí? ¿Quién le aseguró? ¿No se acuerdan ahorita los 12 pelis que acaban de pasar? Uno de Jorge y de otro del hermano Osvaldo. Junto con la abuelita de ellos, la dama con bastantes años. Pero ellos no. Entonces no sabemos. Aquellos que nos rodean, o con aquellos que nos familiarizamos, o con aquellos que andamos, no sabemos si es el último momento para ellos. Usted, por la misericordia de Dios, si ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador, usted tiene la salvación de su alma por medio de Jesús asegurada. Pero las otras personas, los hijos que son rebeldones y no quieren, las hijas, o el esposo, porque hay parejas que uno es cristiano y el otro no. La esposa, él es cristiano y ella no. Necesitamos estar doblando rodillas y pidiéndole a Dios, Señor, mi compañero, Señor, mi compañera, Señor, mis hijos, Señor, mis hijos, que no se van a perder, que no se van a perder. Mi Padre, mi Madre, Señor. Yo les cuento de mi viejita. Ahora a los 70 años anda evangelizando. Jueves, viernes, sábado y domingo. Un día andas borona, así le digo borona de cariño. En la iglesia, ya nomás se la pasa en la iglesia. ¿Y ahora qué van a hacer? Vamos a hacer los burritos de la congregación. Que viene una iglesia que no sabe de dónde y vamos a ir a cocinar para darles de algo de comer. Más de 75 años anda entusiasmada. Me dice, salimos a hablar del Señor. Nos pidió el pastor que fuéramos y salimos a hablar al Señor. 75 años. Dios la guarde esta viejita. Dios la guarde. Entonces, ¿qué decía Hechos 8:12? Pero cuando creyeron a Felipe, cuando les estaban hablando del Evangelio, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban nombres. Oyeron, aceptaron, recibieron el nombre de Jesucristo en sus corazones, en sus vidas, y yo, a la salva. Hay unos que fueron rápidos, los bautismos. ¿Usted ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Ya está escuchando que usted es candidato para ser bautizado. Ya vienen ya los bautismos. Yo le aconsejaría que, mire, la semana pasada no vino ni uno que los que iban a ser candidatos para el bautismo. Entonces no hablamos del bautismo. Y ahora preparamos un mensaje para la iglesia y aparecen algunos de los hermanos que van a ser bautizados y necesitamos aprovecharlos sí, para que escuchen de que usted es candidato para ser bautizado. Usted ya recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted es candidato para ser sumergidos en las aguas. Alabado sea el santo nombre del Señor. Cuando Felipe predicó a Cristo en Samaria, demostró el poder milagroso de Dios con señales de sanidad y maravillas. Había una multitud de hombres y mujeres presentes. Ahí mismo en el capítulo 8, versos 35 y 38.
para que más o menos se familiarice con esa parte que vamos a leer. Le voy a leer otros versículos, En el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope, posiblemente con una comitiva de siervos o no, puede ser soldado, lo que haya sido, pero vino un etíope a adorar a Jerusalén. Y de regreso, un ángel le dice a Felipe, hey, levántate y desciende para esta parte. Te vas a encontrar a alguien. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dios todavía continúa hablando al corazón de sus hijos. Amén. Todavía se acerca a Dios y te dice, ve, háblale a tal persona. Ve con tal persona. Todavía. Va a depender de nosotros si obedecemos, escuchamos y atendemos a lo que el Espíritu Santo nos manda, lo que te pone en el corazón. En las cosas de Dios, cuando viene un pensamiento, un sentir, para que tú hagas algo, es Dios el que te está hablando. Mira, hace bastantes años, vivíamos aquí por la CUMS, en los apartamentos Río Vista. Era temprano, no me acuerdo si eran como las 1 o 2 de la tarde. Me dice el Señor, agarra tu carro y vámonos. Dije, no me acuerdo si mi esposa iba conmigo o no. Le dije, ¿para dónde? Dice, tú dale para la Jefferson. Me metí a la Jefferson. Llegué a la Jefferson. Dice, ahora dale a la derecha. Ahí voy para la derecha. Le dije, ¿pero para dónde, Señor? Porque cruzando la high school, pues no tenía conocidos ni nada. Dijo, tú dale por ahí. Cuando voy llegando rumbo a la high school, por esa área, me dice, ahora métete aquí. Me metí en los apartamentos. ¿Y ahora qué, Señor? Allí había una hermana orando a Dios. Y su oración era esta: manda a alguien que venga a visitar. Manda a alguien que venga a visitar. Manda a alguien que venga a visitar. Ya llegué yo. Ya salió. Dios me la bendiga. Dice, gracias por haber venido, porque estoy orando que Dios mandara a alguien que viniera a visitar. Dice, necesito oración. Necesito que ore por mí. Mi esposo está en prisión y yo necesito que ore por mí. Dios todavía te habla. Que no hagamos las cosas, que no obedezcamos, que no le pongamos atención, es otra cosa. Trabajando acá por La Salvador, en los techos, andábamos ahí martillando. Me dice el Señor, ve a esta casa. Yo sabía que vivía. Me dice, ve a esa casa y dile estas palabras. Dios mío, ¿qué pudiera decir? Sí, porque en vez somos rebeldes, somos duros. Y todo el día, mientras estábamos trabajando, ve a esa casa y me le dice estas palabras a este hombre. No fui. Tocó el culto, tocó el servicio, y a este hombre le tocaba estar al frente, predicando, trayendo el consejo. Y cuando empezó a hablar un poco duro. Y ahí cuando estábamos sentados, me dice el Señor, eso era lo que quería que evitaras. Que le dijeras que cuando venga al púlpito, no empiece a hablar fuerte, ofensivo, lastimando. Dios todavía habla al corazón de sus hijos. Todavía.
Entonces, 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al etíope. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió el eunuco y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le fue a bautizar. En el camino aceptó, en el camino, porque ya no iba a volver, o ya no lo iba a volver a ver. Yo quiero ser bautizado. Si crees de todo tu corazón que Jesús es el Señor, vamos a las aguas. Creo con todo mi corazón que Jesús es el Señor. Vámonos. Listo. Usted que ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador, si usted lo hizo sinceramente, usted está listo, lista para que vaya a las aguas. Alabados al santo nombre de Dios. Como vimos en nuestro estudio, lo que estamos compartiendo sobre el arrepentimiento, Cornelio y su compañía primero creyeron y se arrepintieron. Luego recibieron el don del Espíritu Santo. Nótese que aquellos que recibieron el Espíritu Santo, así como los 120 discípulos, lo recibieron en Hechos 2 y fueron bautizados. En otras palabras, hubo un grupo de personas que fue derramado el Espíritu Santo y no habían sido bautizados. Entonces tenían que apurarse los apóstoles porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Vámonos a bautizarlos, a sumergirlos sobre las aguas. Alabado sea el santo nombre de Dios. Hechos 19, verso 1 al 5. Los discípulos de Éfeso. Hechos 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. En todos los ejemplos del bautismo en agua, los que fueron bautizados primero se arrepintieron y creyeron. Hubo familias que fueron bautizadas también, no únicamente una persona o puras personas individuales, sino que hubo familias que fueron bautizadas. Primera de Corintios 1:16. Dice hablando el apóstol Pablo: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro más. Los eruditos de la Biblia
concuerdan en que la palabra familia en el Nuevo Testamento significaba en los tiempos bíblicos dependientes y sirvientes. En otras palabras, se cree que no únicamente los hijos o las esposas, sino que también todos los que estaban en la casa, como sirvientes o servidores, eran incluidos en el grupo de familia. Entonces también eran bautizados. Hechos 16:31. Esta es otra familia. ¿Lo encontró? Esta salvación y este grupo de personas que son bautizadas viene por medio de un acontecimiento grande. Los discípulos son arrestados, están encarcelados y Dios permite que venga un terremoto. Y el carcelero se quiere matar porque cree que los presos se habían ido. Y dice, no, aquí estamos, no nos hemos ido, aquí estamos. Entonces verso 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto está sucediendo en la prisión. Entonces algo sucedió aquí, ya sea que la familia vino a la prisión o el carcelero lo llevó a ellos con la familia. Porque usted ve cómo dice la palabra de Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué sucedió después de haber creído en Jesucristo? Fueron bautizados. Entonces, usted que ya recibió a Jesús como Señor y Salvador y lo hizo con todo su corazón, usted es candidato para ser bautizado. ¿Por qué repito yo esto de que si usted lo hizo con todo su corazón, que no haya sido obligado, forzado? Que alguien estuvo ahí insistiéndole, recibe, acepta, pasa. Esto tiene que ser de su voluntad. Entonces, si usted acepta a Jesús con todo su corazón, de su voluntad, ya está listo para ser bautizado. Si usted no lo ha recibido todavía, no deje pasar más tiempo. No hay nada más tiempo. Yo le aconsejo que lo acepte, lo reciba en su corazón. Le diga en esta noche, perdóname. Yo creo en ti, que viniste del cielo y moriste en una cruz del Calvario, o en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por mí. El sacrificio de Cristo fue por usted y fue por mí. Él derramó su sangre por usted y por mí. Lo tenemos que hacer personal, porque muchas veces podemos leer. Él fue sacrificado, Él murió en Jerusalén, en Israel. Para los judíos, no. Cerramos con esto ahorita esta enseñanza. San Juan 3:16, una porción muy conocida por todos los cristianos. Por todos los cristianos. Porque muchas veces podemos pensar, Él murió por los judíos, Él murió allá en Israel. No, murió por todo el mundo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera que dice, amó Dios a quién?
al mundo. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito, único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces por ahí pueden decirle, no se crea, todos somos hijos. No, todos somos creación de Dios. ¿Cómo vengo a obtener el privilegio de ser hijo de Dios? ¿Cómo? Es que esto en veces no puede uno parar. Ahí mismo en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Siempre se trata de creer, de recibir, de aceptar. Observe. San Juan capítulo 1, o el Evangelio de San Juan, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, o los que creyeron, los que lo aceptaron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Les dio potestad, derecho. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Tan sencillo que está. Y en veces nos complicamos mucho la vida. No, todos somos hijos de Dios. Fuimos criados por Él. Pero usted toma la decisión aquí en la tierra de aceptarlo o rechazarlo. Y de ahí depende el que usted sea hijo de Dios o el que simplemente lo rechazó. Y yo le digo, acéptenlo, recíbanlo. Pues allá me están poniendo dicho sea de paso, Dios bendiga a las familias que nos están sintonizando. Es que necesitamos poner en orden al viejito que no entiende. Dios bendiga a las familias que nos están sintonizando. Estamos saliendo por satélite. El satélite Morelos, quién sabe si estará enfocado para acá. Dios los bendiga. Esperamos en Dios que la palabra sea de bendición para sus vidas. Nuestro deseo es que Dios me les guarde y me les bendiga, y cuando tengan la oportunidad de sintonizarnos, aquí estamos en APA, compartiendo la palabra de Dios a cada una de aquellas familias y personas que nos ven y nos escuchan. Alabados al santo nombre de Dios. Espero en Dios que cualquier día de estos enfoquen las cámaras también a la congregación para que vean a los hermanos y los hermanos los saluden también y digan, hermanos, acá estamos. Gloria al santo nombre de Dios. En veces nos están sintonizando en Los Ángeles, en Tepic, Nayarit, nos están sintonizando de allá. Entonces ya nos estamos haciendo famosos. Alabamos al santo nombre de Dios. Vamos a ponernos de pie. Si alguno quisiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, podemos orar por usted. Si no, siempre queremos orar por las familias que necesitan oración. Todos los días estamos teniendo problemas, batallamos. Todos los días. Este es mi lema que yo le he dicho a la iglesia. No busque problemas. Solo vienen. Ay, Dios mío. Ay, en veces que llegan y ay, no hay uno que hacer. Entonces, si alguien necesita oración, primeramente si alguien quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, podemos orar por eso. Si no, si necesita oración, aproveche la oportunidad y vamos a orar por usted pidiéndole a Dios que le bendiga. ¿Qué es ministrar, orar por usted? Vamos a pedirle a Dios que Dios le bendiga, que Dios le ayude. ¿Está batallando con algo? Por ahí. No puedo dejar la bala de plata. Que no te ayude a la bala de plata. No puedo dejar el Marlboro. Vamos a orar.
para que te dé las fuerzas y dejes esa cosa que te está dañando. Así de que cierra tus ojitos. Todos los que gusten pasar para orar por ustedes, vamos a orar por las personas que estén de una manera u otra necesitando oración. Padre bueno, en el nombre precioso de Jesús, gracias por tu consejo, por tu palabra, Dios mío. Mira a mis hermanos que están ya listos para ser bautizados, Dios.